¿Es el reino cósmico de Doom de Dark Ages una especie de limbo a donde van a parar los Makers luego de morir? Primero y principal, mientras recorremos dicho territorio, de vez en cuando vamos a escuchar la voz de la bruja a lo lejos y nos irá soltando cosas bastante interesantes, como que hace mucho tiempo sellaron un pacto entre el infierno y el reino cósmico, este sitio inspirado en relatos Lovecraftianos, donde residen los antiguos, unos seres inspirados en Cthulhu. ¿Con qué intenciones hicieron este pacto? Pues justamente para experimentar, ir creando variantes híbridas entre especies, pero y sobre todo para sobrevivir. Porque una de las frases de la bruja Ulsamir es que este lugar es más bien un cosmos moribundo. Y también sostiene que las estrellas sangran, lo cual de nuevo nos lleva a Cthulhu. Porque según los mitos de Cthulhu de Lovecraft, cuando las estrellas se alineen, ocurrirá el despertar de Cthulhu. Esta conexión se basa en la creencia de que las estrellas son la clave para su resurrección y su regreso al poder. Así que lo de las estrellas sangran podría referirse a que hay algo que no está bien con este reino y la alineación de las estrellas no puede darse por algún motivo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con que los Makers y el reino cósmico sea un cementerio para ellos? Pues bien, tenemos dos razones. La primera es esta forma bastante particular de los cacodemonios híbridos, que se parecen mucho a las cabezas de los Makers. Y la segunda es este enorme ojo en el cielo que vemos en una de las secciones más psicodélicas del juego. Y es un ojo idéntico al que tenía Seymour Maker, casualmente. Recuerden que los Makers siempre pasan por un proceso de transmutación, es decir, de muerte y resurrección. Pero a dónde van sus almas o sus esencias al morir, eso sigue siendo un misterio. Pero podría ser justamente el reino cósmico. Porque además recordemos que el Slayer nunca llegó a matar a Seymour Maker porque el padre lo salva en ese momento. Y su paradero continúa siendo desconocido hasta la fecha. Es decir, básicamente el arco de este personaje todavía no se ha concluido, no se ha resuelto. Y además en el códice se dice que los cacodemonios gigantes con el tiempo suficiente podrían llegar a crecer tanto que incluso serían capaces de devorar planetas enteros. Así que les propongo lo siguiente. ¿Qué tal que si este ojo enorme que vemos en el firmamento es un Maker durante su proceso de transfiguración, pero algo pasó ahí que lo volvió extremadamente poderoso y creció de forma enorme, gigantesca, masiva y descontrolada? ¿Por qué sostengo esto? Y aquí nuevamente me voy a remitir a los mitos de Cthulhu, donde se nos presenta a la entidad más poderosa de todas, que es esta de aquí, y se llama Azathoth. A esta entidad se la denomina como el señor de todas las cosas y cuyo trono se encuentra en el centro del caos supremo. En su genealogía de 1933, Lovecraft sitúa a Azathoth como el ser único en la cima y del cual desciende todo lo demás. Como ven, su apariencia es la de un molusco masivo con un ojo enorme en el centro, y curiosamente en el reino cósmico vemos el ojo en el cielo y también los tentáculos gigantescos que asoman de lo profundo del vacío. Por lo tanto, creo que esta sería una excelente manera de adaptar a Azathoth al universo de Doom, justificando que se trata de la esencia de algún Maker antes de reencarnar. Además, Hugo Martin confirmó que todos los Makers que pasan por el proceso de transfiguración eventualmente se convierten en gigantescas criaturas al estilo Cthulhu. Where does Samir end up? Oh, I can't say, and I don't. We don't know yet. I mean, if we keep going, then we'll know more. But for now, Samuel is somewhere. He's not dead, but he's somewhere. He's going through the transfiguration, slowly turning into a giant Cthulhu beast, because that's what happens to Makers if they don't get the Argent juice. So now that the father is no more and Urdak is in ruins, all of the Makers will eventually go through the transfiguration process, and for them, they don't die, they turn into Cthulhu monsters. Por lo que efectivamente el reino cósmico es el cementerio temporal de los Makers esperando reencarnar. Y para mí sería genial que conectaran de alguna manera a Seymour Maker con este bicho de acá, pero The Dark Ages es una precuela, así que lo veo improbable. A no ser que se inventen algo así como que Seymour Maker de alguna forma viajó al pasado y como en el reino cósmico el tiempo transcurre de forma diferente, ahí ya hayan pasado siglos o milenios incluso, mientras que en el plano de los Argent de Nur el tiempo sigue funcionando de manera normal. Y de esa forma Seymour Maker intentaría acabar con el Slayer antes de que se vuelva demasiado poderoso como para derrotarlo en Eternal. Aparte, si pausan la escena antes de que el padre salve a Seymour Maker, se puede ver que le estaban a punto de crecer 2 brazos extra. Por lo que aquí tal vez ese proceso continuaría hasta convertirse en una criatura de múltiples extremidades, como por ejemplo un pulpo o un calamar gigante. Y sí, ya sé que esto les sonará muy loquísimo, pero bueno, eso es lo lindo de teorizar, sacar conjeturas y hacer hipótesis, y aparte de que en los videojuegos y en la ficción pasa absolutamente de todo. Quién sabe con qué nos pueden sorprender, ¿no?